Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Hola, hola, Cookie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Buenas noches, queridos hermanos. Queremos darle la bienvenida a usted que va a escuchar esta predicación. Somos el pastor Antonio y Lupita Mirón de Iglesia Semilla de Vida, que le da la bienvenida a usted. Nosotros estamos en el 407 East Davis Street en Alvarado, Texas, pero queremos darle la bienvenida. Ojalá se pueda quedar con nosotros en esta transmisión que hacemos hoy. Bienvenido a la Iglesia Semilla de Vida. Quería saber si están oyéndonos bien, si es suficiente. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Qué bueno nos estamos conectando a través de Facebook. Estamos conectándonos a través de Messenger. Gloria al Señor. La transmisión de esta noche queremos darle la bienvenida. Ya la pastora ha estado dando la bienvenida, pero yo de nuevo les doy la bienvenida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Solo vamos a rogarles que, como siempre, le pongamos mute, ¿verdad?, ahí al micrófono para que podamos oír mejor esta transmisión. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a todos, a cada uno de los hermanos que se van conectando. Y voy a comenzar a meditar un poco sobre el tema de esta noche. Voy a invitarles a que vayamos al capítulo 5 del libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, y vamos a leer algunos versículos del libro de los Hechos en el capítulo 8. Voy a tomar algunos porque son varios los versículos de esa historia preciosa de Simón el Mago. Nos va a servir Simón el Mago de referencia porque vamos a estar tocando el tema que vamos a tocar hoy se llama Tengamos la seguridad de la salvación. Tengamos la seguridad de la salvación. Entonces vamos a leer primero Juan 5:24 y la palabra de Dios dice así: De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el capítulo 5 de Juan, el versículo 24. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, encontramos esta porción bíblica y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La versión, traducción en lenguaje actual de ese mismo versículo del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, Dios les bendiga a los que están conectando, Dios les bendiga. Dice así en la traducción del lenguaje actual: solo Jesús tiene poder. Hay que ponerle ahí en el micrófono, hay que pucharle el micrófono. Buenas noches. Hay que pucharle el micrófono allí en el Messenger para que no se oiga el ruido. Amén. Le puchamos el micrófono, por favor, ahí en Messenger. Gloria al Señor. Entonces, dice la versión, traducción en lenguaje actual. Voy a estar usando la versión Reina Valera y la versión traducción en lenguaje actual. Es la misma Biblia, nada más que tienen un poquito de lenguaje diferente. Digamos que es más comprensible la traducción en lenguaje actual en algunos versículos. Eso vale la aclaración. Dice: solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Qué importante, hermanos,
es que nosotros como creyentes, como personas nacidas de nuevo, estemos conscientes que la salvación, el único que la da, es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vayamos allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, a partir del versículo 5. Voy a estar leyendo algunos versículos de esta porción de la Biblia y estoy usando traducción en lenguaje actual porque es más amistoso la traducción. Dice la palabra de Dios así: Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí se puso a hablar acerca de Jesús el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Un día usted va a ir a predicar el evangelio, lo vamos a enviar y usted va a llevar la cobertura de los pastores y va a ir al igual que Felipe, amén. Toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros o inmundos, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar. Y todos en la ciudad estaban muy contentos. Felipe el evangelista, Dios lo mandó a una ciudad. Él era un colaborador muy cercano de los apóstoles y fue puesto como un líder, pero el Señor le dio los dones de evangelista y por eso estamos hablando de él. Ahorita vamos a hablar de un personaje que he mencionado en este capítulo, que era Simón el Mago. Él en su vida pasada había sido mago, había sido, bueno, de esos que hacen magia, ¿verdad? Entonces vamos a leer un poco al respecto de Simón. Desde hacía algún tiempo un hombre llamado Simón andaba por ahí. Este Simón asombraba a la gente de Samaria con sus trucos de magia y se hacía pasar por gente importante. Ricos y pobres le prestaban atención y decían: este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. Toda la gente prestaba mucha atención a los trucos mágicos que realizaba. Quiero decirles que en estos tiempos van a surgir personas que, haciéndose pasar como hijos de Dios, como gente cristiana, va a usar los poderes que no vienen de Dios para engañar a la gente. Y voy a seguir leyendo. Pero llegó Felipe y les anunció las buenas noticias del reino de Dios. Les habló acerca de Jesús el Mesías y todos en Samaria le creyeron. Y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres. También Simón creyó en el mensaje de Felipe y Felipe lo bautizó. Y Simón estaba asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía y no se apartaba de él. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de esta parte ahorita. Después voy a seguir leyendo. Quiero decirte, amado hermano, y yo siempre lo he insistido, tenemos que tener claro a quién adoramos y a quién servimos. Tenemos que tener claro quién es el que nos da la salvación. Y ya hemos leído allí en una de las porciones que la Biblia dice que solo hay salvación en Cristo Jesús. Entonces, el propósito de esta enseñanza que traigo para ustedes esta noche es comprender las bases bíblicas de la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Por eso dice allí el libro de los Hechos: no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. La Biblia afirma tajantemente que solo Cristo da la salvación al hombre. Muchas personas cuando
les hablamos de salvar su alma o de recibir a Cristo, toman una actitud que la mayoría de las veces es sincera, pero otras veces es de falta de conocimiento de lo que le estamos hablando. Porque muchos de nosotros venimos de un ambiente cristiano religioso y aprendimos por generaciones que con ir a la iglesia de vez en cuando es suficiente, con pedirle allí a sutanito, menganito es suficiente. Y de todos modos las personas dicen, nosotros somos buenos, somos buenas personas, no les hacemos mal a nadie. Pero la verdad es que el tema de lo que estoy hablando, hermanos, va más allá del aspecto religioso. Es la vida eterna que está en juego. Es lo que va a ser de nosotros cuando muramos. ¿Qué será de nuestra alma y de nuestro espíritu? Por eso, hoy, esta noche, me quiero tomar el tiempo para desarrollar esta enseñanza, hablándoles, amados hermanos y amigos que me ven en este momento, lo importante que es conocer de aquel que es el único capaz de darnos la salvación. Pero también que es importante estar seguro que vamos a ser salvos y no iremos a la condenación eterna que implica, tú lo sabes, hermano, un lugar de tormento. Y la Biblia ahí en Mateo capítulo 25, versículos 41 dice lo siguiente: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Yo, si de algo quiero estar seguro, es de que le voy a hablar de la iglesia, del riesgo de ir al infierno. Muchos no quieren predicar sobre el infierno porque dicen vamos a asustar a la gente, pero es responsabilidad de nosotros que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, como dice la Biblia. Quiero expresar una gran verdad y es esta. Óyeme bien, sin Cristo el ser humano está perdido y condenado a muerte eterna. Lo voy a repetir. Sin Cristo el ser humano está perdido y condenado a muerte eterna. Sí, mi hermano. Dice la palabra ahí en Romanos 3:23. Apréndete este versículo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, hermano, el que peca y no confiesa su pecado, puede su vida eterna pasar en el infierno. Y quiero que oigas esta palabra, estoy hablando claro. Si alguien no recibe a Cristo en su corazón y muere hoy, él no va a ir al cielo. Quiero que estés claro de esto que te estoy enseñando. El día de ayer nos juntamos con algunos de los hombres de la iglesia, que me dio gusto hacerlo, y empezamos a estudiar el libro de Proverbios. Qué hermoso ese libro. Las mujeres ya se nos adelantaron y ellas van mucho más adelantadas que nosotros estudiando. Pero empezamos a hacer algunos comentarios de ese libro y allí aprendimos que los proverbios son para aprender sabiduría. Ahora, ¿qué quiero decir con el hecho de aprender sabiduría? La palabra sabiduría en la Biblia significa la capacidad para usar el conocimiento correctamente. Y te quiero decir algo más. Yo me fui a la universidad hace muchos años, me gradué primero de una carrera, hice una especialización. Eso me da algún conocimiento. Amén. Hay personas que son brillantes intelectualmente, que tienen mucho conocimiento. Hay filósofos, arquitectos, ingenieros, profesionistas,
que son brillantes intelectualmente, pero quiero aclararte, les falta sabiduría para hacer la diferencia. El intelecto, los libros que leemos nos dan un conocimiento. Tenemos conocimiento de la ciencia, de la medicina, de la biología, de la arquitectura. Ese es un conocimiento humano. Amén. Pero la sabiduría es la que viene de Dios. Y cuando yo te animo a estudiar la Biblia, es porque yo te invito a que seas sabio. Ahora, esas personas profesionistas a veces pareciera que no pueden usar el conocimiento correctamente. ¿Por qué razón? Porque no conocen a Cristo. Yo te quiero decir algo, hermano. Cristo es la sabiduría para el creyente del día de hoy. Voy a repetirlo. Cristo es la sabiduría para el creyente del día de hoy. Y conocer la sabiduría es conocer a Jesucristo. Pablo dijo, y esto es bien importante, Pablo, un hombre de gran conocimiento, dice la Biblia, que él creció en una universidad famosa de ese tiempo a los pies de un hombre también intelectual muy famoso. Y él dijo que la ambición más grande que él tenía era conocer a Cristo. Qué lindo, hermano. Un profesionista que pudo haber dicho, no, hombre, yo necesito, ya conozco todo. Su anhelo era conocer a Cristo. La sabiduría, por lo tanto, amados hermanos, es Cristo. Y es la habilidad de poder usar el conocimiento de Dios acertadamente. Conocer a Cristo es no actuar con insensatez, es ser una persona sabia. Así es que, hombres, amados, hombres de Iglesia Semilla de Vida, los martes y los jueves vamos a estar estudiando el libro de Proverbios a las 7 de la noche. Este sábado a las 7 de la noche, mujeres, avísenle a sus esposos que vamos a continuar estudiando el libro de Proverbios. Entonces, gracias a ese Cristo, amados hermanos, tenemos la oportunidad de que se predique el Evangelio, el cual anuncia la salvación de la muerte eterna en Cristo Jesús. Qué terrible sería que alguien muera hoy sin conocer a Cristo y él haya sabido que debía de haberlo conocido para ser salvo. Qué tremendo que tú y yo no tomáramos en serio esto de la salvación. Ahora, quiero hacer una pregunta, no me la vayas a tomar a mal. Es una pregunta para enfocarnos en el resto de lo que viene. ¿Cómo te consideras tú o cómo se considera usted hoy? Dice la pregunta, ¿se considera salvo por Cristo o condenado por sus pecados? Y otra pregunta, si usted muriera hoy, ¿está seguro que iría al cielo? Les voy a leer una porción de la Biblia allí en Juan, en el capítulo 3, versículos 16 al 21. Yo les voy a agradecer que tomen nota de los versículos. Yo sé que la hermana Verónica los pone en Facebook, pero es bueno que tú también los anotes en la libreta para que después los estudies. Gloria al Señor. Dice la Biblia así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero, ya me vinieron a mover aquí. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De tal manera, dice, amó Dios al mundo. Fíjate qué interesante e importante es entender el amor de Dios hacia ti, hermano. Tú te puedes considerar que no vales nada, pero para Dios y para Jesucristo vales la cruz. Allí en la cruz Él se llevó los pecados de la humanidad. Allí en la cruz Él se llevó todas nuestras enfermedades. Allí en la cruz Él se llevó el dolor, el sufrimiento tuyo. Ya es tiempo que entendamos que el poder de Dios en la salvación tiene un efecto maravilloso en nuestras vidas. Creamos entonces que la sanidad también viene de Cristo. Hoy esta noche a través de la palabra tú puedes ser sanado. Hoy esta noche a través de esta palabra tú puedes ser liberado. Solamente Dios dijo ahí en el versículo que iniciamos que necesitas creer. Al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Quiero decirte algo más. Los hombres se condenan, no porque no lo puedan evitar o porque Dios sea injusto, sino los hombres se condenan porque aman el pecado. Y Cristo describe al hombre que comete pecado de la siguiente manera. Dice así en Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muchos de nosotros éramos esclavos antes. Yo era un borracho empedernido y se los he dicho en la iglesia y no me avergüenzo ahora. Ya Cristo me sanó. Por años fui un borracho empedernido. Mi pasado ha sido duro, pero la sangre de Cristo me lavó de mi maldad y ahora yo soy salvo. Yo tengo seguridad de mi salvación. Así quiero que tú la tengas. Seguro de que si hoy muriéramos, vamos al cielo. Gloria al Señor. La decisión de aceptar o rechazar a Jesús como Salvador y Señor es una decisión final en la vida. ¿Por qué entonces mucha gente elige rechazar a Jesús como su Señor y Salvador? Te quiero dar algunos puntos. Algunas personas no piensan que necesitan un Salvador. Esta gente se considera demasiado buena. Podrían estar en un camarín, como decía un señor. Podrían estar allí siendo adorados porque son tan buenos que van a ir al cielo. Ya hasta las alitas de ángel tienen. No se dan cuenta, hermanos, de que ellos, al igual que toda la gente, son pecadores y no pueden venir a Dios bajo sus propios términos. Dios tiene algo establecido. Nadie llega al cielo si no es a través de su Hijo amado Jesucristo. Entendamos que eso es lo que la Biblia nos enseña. Otro aspecto, otro tip. Para algunas personas, las cosas que le ofrece el mundo actual son más atractivas e importantes que las cosas eternas. ¿Se recuerdan una lectura que hay en la Biblia allí? Ahorita les digo la cita en Mateo 19, versículos 16 al 23. Ahí la Biblia habla de un joven rico. Yo lo voy a leer porque está muy linda esta porción para que reflexionemos. Dice así la palabra en Mateo 19, 16 al 23. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Le dijo el joven, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué atrevido, ¿verdad, hermanos? Qué bárbaro, era un santo ya caminando en vida. ¿Qué más me falta?, le preguntó. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. A veces idolatramos las cosas materiales y eso es algo que a Dios le duele en el corazón. No hay nada más que aquello tremendo, pues, que le duela a nuestro Dios, hermanos. Es que nosotros nos atemos a las cosas materiales. Somos tan agarrados a veces de las cosas materiales. Qué difícil es poder dar a otro. Qué difícil a veces es poder dar a la iglesia. Qué difícil es poder ayudar a los que tienen hambre y tienen sed. Qué difícil. Un día, cuando lleguemos, Dios nos va a decir, diste de comer a un hambriento, yo te voy a poner en otra posición. Diste de beber a un sediento, ven, yo te voy a poner aquí. Diste vestido al que estaba sin vestido, ven, porque Dios va a ver esos aspectos. Dios no quiere que que tengamos las cosas materiales, hermano. Las cosas materiales nos separan de Dios. Tengamos cuidado de amar lo material. No nos lo vamos a llevar. Ese montón de gente que está muriendo ahorita, hermanos, hoy ni siquiera la familia puede despedir a los muertos. Nada se pueden llevar, ahí le ponen cualquier cosa cuando los sacan del hospital. Nada se llevaron, ni siquiera pudieron hacer un documento para heredar lo que tienen. Y eso es importante que lo entendamos. Cualesquiera que sean las razones por las que la gente rechaza a Jesucristo, su rechazo, hermanos, tiene consecuencias eternas desastrosas. Dice Hechos 4:12, ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, hermanos. ¿Están siguiéndome? ¿Están atentos? Yo veo esas caritas poniendo atención. Gracias por estar atendiendo este mensaje. Y aquellos que rechazan a Cristo por cualquiera que sea la razón, enfrentan una eternidad en las tinieblas de afuera del infierno, donde habrá lloro y crujir de dientes. Así dice la palabra, hermano. Ahora en el mundo, en la tierra, yo les invito a las personas, vente a la iglesia, les mando mensajes, les digo esto, les digo lo otro, que por cierto ya me estoy hasta aburriendo de eso y la gente no le importa, no quieren congregarse, no quieren tomar en serio el mensaje del crujir de dientes y el llorar, hermanos. La vida eterna es real, el infierno es real, el cielo también es real. Cristo es real y Él hoy esta noche está tocándote a la puerta y diciendo, ¿sabes qué? No ignores mi palabra, toma en serio mi palabra. Ahora, dice aquí una cita en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, preocúpate de cuidar esa salvación nada más. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Por eso, hermanos amados, es importante dar testimonio bíblico de la seguridad de la salvación. Porque a través de la salvación somos justificados,
somos regenerados y somos santificados. Cuando llegas a Cristo y haces la confesión de fe, dice la palabra en Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante hacer la decisión para recibir a Cristo. En el momento que hacemos la confesión, somos justificados, somos inocentes al confesar a Cristo, hermanos. El Padre ya no te ve como aquel pecador, aquel borracho empedernido, aquel drogadicto, qué sé yo, aquel abusador. Ya no te ve así. Él te ve a través de Jesucristo y su sangre preciosa te limpia de pecado. Luego la regeneración. Llega el Espíritu Santo a vivir en ti. Si tú eres creyente, el Espíritu Santo está viviendo en ti. Y luego somos santificados, que es un proceso de toda la vida. Vamos poco a poco siendo afectados a través de la palabra del Señor. Por eso la inquietud y el interés de la pastora Lupita y su servidor de que nos conectemos en la enseñanza de la palabra. Hoy, hermanos, no tenés que viajar hasta la iglesia para aprender la palabra. Todos los días la pastora se conecta a las 10 de la mañana. Hoy yo me conecté porque gracias a Dios he estado libre estos días y me conecté. Qué enseñanza más poderosa de Juan del capítulo 19 tuvieron hoy. Yo te animo. Óyeme los ruegos que yo te doy. Trata de tomar un tiempo para conectarte. Ahora, quiero decirte algo. La seguridad de nuestra salvación no depende de lo que digan nuestros sentimientos, pues nuestros sentimientos son muy volubles. Más bien dependen del testimonio invariable de la palabra de Dios. Si la palabra a ti te redarguye, si la palabra te ha hecho cambiar tu manera de ser, si tú te has arrepentido con toda sinceridad y has creído a Jesucristo, te estoy dando la seguridad que tú eres salvo. Porque la palabra, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Mucha gente aún así no está segura de la salvación. Hay cristianos que todavía dudan. Por eso quiero tomar unos minutos para hablar de un tema que puede causar un poco de controversia, pero que es importante decirlo y tiene que ver con la verdadera y la falsa conversión. Hay, hermanos, pocas cosas más decepcionantes que cuando alguien de una iglesia se aleja del Señor. Especialmente cuando has pasado innumerables horas no solo enseñándole y discipulando a esa persona, sino que has compartido muchas horas de ministerio con esa persona. Así nos ha tocado a nosotros. Hemos andado detrás de la gente, algunas personas le hemos dado tanto tiempo y sin embargo se han alejado de Dios. Tal vez en algún momento del proceso de duelo, porque nos ha dolido, a mí me ha dolido cuando ya no las veo, se preguntarán por qué, nos preguntamos nosotros por qué no fuimos capaces de decir que esa persona era un falso convertido. Tal vez yo mismo me he cuestionado mi capacidad de discernir sobre el hecho de que no fui capaz de decirle y me culpo a veces. Puede pasar, no con una culpabilidad mala, sino en el hecho de qué hice, por qué esta persona no pudo quedarse en la congregación, no pudo crecer, no pudo avanzar como un creyente. Y por eso nos vamos a referir un poco al capítulo 8 del libro de los Hechos. Ya leí un poco la historia de Felipe, ya leí un poco la historia de Simón el mago. Él era un hechicero, un brujo era él, un adivino. Pero llegó Felipe haciendo maravillas en el nombre del Señor. Y este mago
se hizo cristiano, recibió a Cristo, se bautizó con el fin, no con el fin de ser cristiano, con el fin de utilizar lo que Felipe hacía para un mal uso. Entonces, este Felipe ya les enseñé, ya leímos que él era uno de los primeros diáconos de la iglesia. Fue seleccionado por los discípulos para ser uno de los 7 para servir las mesas y pasó a convertirse en un evangelista increíble poco tiempo después de que estuvo sirviendo a los apóstoles. Pero lo que también vemos en esta narración es el primer falso convertido. Simón el mago era un hombre al que la gente prácticamente adoraba. Él fue capaz de hacer trucos increíbles que hicieron que la gente se dijera, este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. Ya les dije al principio de la enseñanza, van a aparecer gente que son hijos del diablo engañando a los cristianos, haciendo maravillas en el nombre no de Jesucristo, en el nombre de ellos, porque esta gente se vuelve ególatra. Cuando Felipe apareció, la Biblia nos dice que este Simón creía, este Simón fue bautizado y continuó con Felipe. Dice que a la par de Felipe andaba. Tan pronto como Pedro y Juan aparecieron, porque más adelante en la narración, cuando en Jerusalén se dieron cuenta que en Samaria estaba ya el evangelio creciendo, ellos fueron para apoyar a Felipe. Pero cuando ellos aparecieron, nos damos cuenta que Simón era un falso convertido y nos preguntamos cómo es que Felipe no lo detectó. Tal vez Felipe se quedó preguntando cómo él no lo había detectado. Por supuesto, ninguna cantidad de tiempo dedicado a discipular a la gente es un tiempo perdido. Yo no me lamento por haber discipulado familias enteras, pero hay un sentido en el que queremos usar nuestro tiempo sabiamente y ser capaces de regar donde la hierba es verde en lugar de gastar nuestro tiempo regando la hierba muerta. ¿Hay alguna, me pregunto yo en esta noche, hay alguna manera de reconocer a las ovejas de entre los cabritos en esta vida? Muy bien, Simón tenía 4 características, o si quieren le ponemos 4 banderitas rojas que Lucas señala en el libro de los Hechos, allí donde hemos leído a partir del versículo 9 hasta el 24, que podemos aplicar a los falsos convertidos. Estos no son todos, no se abarca con estos 4 señalamientos todas las características, pero nos ayudan a entender lo que el Señor nos está enseñando esta noche. Entonces voy a hablar un poco de 4 características de un falso convertido. Dice la palabra así: había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero como Dios siempre está en la jugada de dicho yo, llegaron con el tiempo allá a Samaria, ya la iglesia estaba creciendo, llegó Pedro, los apóstoles Pedro y Juan, ya ellos más creciditos, más maduros, con más experiencia. Y entonces ellos detectaron a este falso convertido. Y dice así, fíjense, voy a leer.
Cuando vio Simón que por la y llegó Pedro y Juan a ministrar a la iglesia de Samaria y empezaron a imponer las manos sobre las personas y empezaron a ver sanidades y mucha gente recibió el bautismo del Espíritu Santo y sucedieron muchos milagros en este lugar. Entonces Simón, él quería recibir eso también, pero quiero leerles algo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y voy a hacer un poco rapidito aquí, mencionarles las 4 características de alguien que no está bien convertido, un falso convertido. Un falso convertido está concentrado o centrado en el hombre. En otras palabras, les gusta ser exaltados por otros. Se trata de buscar atención y querer ser notado. Por eso llega gente a las iglesias, hermanos, y luego quieren estar sirviendo, y luego quieren estar ahí tomando el altar. Y si no tenemos cuidado, esa gente después provoca divisiones en las iglesias. Observe una declaración importante que está en Hechos, versículo 9. Dice: Simón decía ser alguien genial, porque como él engañaba con sus actos de adivinación y de brujería y de hechicería a la gente creía que él era un hombre con dones del Espíritu Santo. Y él trataba de exaltarse a sí mismo y robar la gloria de Dios. Cuando Dios te da un don, tú debes de exaltar al que te dio el don. No puedes enorgullecerte y estar diciendo que es por tu habilidad. Cuando hemos tenido sesiones de sanidad allá en la iglesia, hermanos, no ha sido el invitado que llegó a orar el que lo sanó. Fue Cristo, fue el poder del Espíritu Santo. Y debemos de honrar y darle gloria a nuestro Dios. No fue la persona. Nosotros como pastores solo somos canales de bendición. Nuestra iglesia, la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Jesucristo. Las almas, las ovejas, si las queremos llamar así, son de Dios. Pero nosotros debemos de conocer la doctrina y la palabra para estar centrados en lo que Dios quiere realmente hacer. Entonces, cuando Felipe aparece en escena haciendo milagros en lugar de trucos, porque lo que llegó a hacer Felipe no fue a entretener a la iglesia. Realmente él llegó y empezó a hacer milagros. Entonces, cuando Simón vio que Felipe, el evangelista, hacía esto, empezó a seguirlo, a acercarse a él con la esperanza de conservar la influencia que había trabajado tan duro para establecer. Él ya había agarrado cierta fama en el pueblo, pero la gente estaba ya convirtiéndose a Cristo. La gente estaba naciendo de nuevo, pero la intención de él era sobresalir él por su persona. Los falsos convertidos no aman verdaderamente a Dios y no les importa si él finalmente recibe la gloria con su vida. Más bien, simplemente van en pos de las emociones baratas de reconocimiento y atención. Los que están centrados en el hombre solo se preocupan por cómo Dios puede afectarlos y mejorar su vida y no están interesados en tomar su cruz para seguir a Cristo. Pero un día a mí me dijeron y me leyeron este versículo y yo te lo quiero leer esta noche a ti. En Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué tremendo llamado. ¿Quieres tú tomar la cruz de Cristo?
pues ven a la iglesia y síguenos. Amén. Aleluya. La segunda característica, no están dedicados a Jesús. Simón, como ya hemos visto, no amaba verdaderamente a Jesús. Simplemente quería que Jesús le diera lo que él buscaba en última instancia. Los deseos de su corazón eran deseos carnales. Él no entendió completamente la salvación. Quiero decir, lo hizo todo. Él creyó, él fue bautizado y siguió a Felipe. Pero eso no es suficiente. El Señor tiene que hacer un cambio en tu corazón, amado hermano. Él dice allí en Ezequiel que Él nos va a dar un corazón nuevo. Ese corazón de piedra tiene que cambiar. Dios tiene que hacer una obra poderosa en nuestras vidas. Y entonces nuestro arrepentimiento va a ser real. Amén. Los que están centrados en el hombre solo se preocupan por cómo Dios puede afectarlo. Y lo digo de nuevo porque es importante. La segunda característica. Él no entendía lo que era la salvación. Pero como sabemos, la salvación no son acciones, sino más bien es un cambio del corazón que Dios hace a una persona. Los falsos convertidos malentienden completamente la salvación y piensan que es a través de sus acciones que son salvos. No nos salvamos por las obras, hermanos. No por ir caminando de rodillas 5 kilómetros Dios nos va a salvar. La salvación es por fe. La salvación viene a través de Cristo y eso quiero que hoy lo tenga bien claro. Podrían decir con sus labios los que no son totalmente convertidos que la salvación no es a través de las obras, lo pueden decir, pero sus corazones declaran algo completamente diferente. Y muchas personas te van a poder hablar así, pero tú tienes que probar ese corazón. Nosotros tenemos 5 años allá en Alvarado, hemos estado bregando, peleando la buena batalla. Y vamos a seguir porque estamos conscientes que Dios está en nosotros. Y sé que Dios está haciendo la obra en Iglesia Semilla de Vida. Y sabemos que Dios está hablando a los corazones de los miembros de la iglesia para que tengamos un verdadero arrepentimiento y una vida cristiana genuina. Que demos nuestro corazón a la iglesia, que nos entreguemos al servicio, que vayamos y siendo sinceros, que estemos completamente entregados en la iglesia, que si somos de Iglesia Semilla de Vida, allí sembremos, allí cosechemos y allí hagamos todo lo que Dios nos ordena. La tercera característica, tienen una actitud egoísta. Aquí es donde los motivos de Simón se vuelven claros. En Hechos 8 nos muestra el corazón de Simón. Y allí en Hechos 8, 18 y 19 dice lo siguiente. Lo voy a leer. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Imagínense, hay lugares donde están vendiendo cosas para atraer a la gente y tener dinero. Nosotros no hacemos eso, hermano. Nosotros oramos, nosotros nos ayunamos, nosotros enseñamos la palabra, que es lo que tú como creyente debes de recibir. O sea, Simón ofreció a Pedro y Juan dinero para poder tener el Espíritu Santo y hacer los milagros que estaban haciendo. Por supuesto, esto es tonto para nosotros y nos muestra un malentendido profundo de cómo funciona el Espíritu Santo. Pero si vamos más allá de la superficie, notaremos una característica aún mayor. Note por qué quería los dones espirituales. Quería dones espirituales para que pudiera ser notado y sentirse bien consigo mismo. Él, Simón, el mago, tenía razones completamente egoístas para ellos. Hoy en día, muchas iglesias promueven ciertos dones espirituales
como más importantes que los otros y también animan a aquellos en sus congregaciones a experimentar con dones espirituales que no estaban destinados para ellos. Los dones los reparte el Espíritu Santo conforme a Él le parece. No es el pastor que reparte dones, no, amados hermanos. Yo lo que hago es repartir trabajo, amén. El que esté dispuesto a seguir con nosotros, hay mucho trabajo que hacer. Cristo, por otra parte, amados hermanos, enseña a sus discípulos, fíjense bien, que para ser grande uno debe de estar dispuesto a servir. Y allí en Marcos 9:35, miren lo que dice la palabra. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Qué tremendo era Cristo. Le decía a las personas, ¿sabes qué? Ora por tu enemigo. Ahora perdona tú. Tal vez la persona había sufrido el maltrato, pero en el reino de Cristo las cosas son totalmente diferentes, hermanos. Las cosas son maravillosas, pero están regidas por un orden divino que lo pone el Espíritu Santo. Yo quiero decirte que la vida cristiana es hermosa, pero también quiere sacrificio. Cada cristiano estamos llamados a hacer morir los deseos egoístas y estar dispuestos a poner el interés de los demás por encima de los suyos. Y dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo nosotros como pastores allá en Alvarado. Vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe. Y la cuarta característica y la última, ya voy a ir finalizando. Los convertidos, los falsamente convertidos, no entienden el significado del arrepentimiento. En última instancia, Simón mostró una falta de comprensión de lo que es el arrepentimiento. En primer lugar, Pedro lo reprendió. Pedro expuso las intenciones de su corazón y lo llamó por su pecado. La respuesta de Simón es reveladora. Se preocupó por lo que dijo Pedro, pero no por desagradecer a su Salvador, sino porque estaba preocupado por las consecuencias. Cuando Pedro le dijo, ¿sabes qué? Has hecho mal. Y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirse. ¿Qué fue lo que contestó Simón? Dijo, orad al Señor por mí, para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí, porque Pedro le hizo una gran reprensión. ¿Saben qué, hermanos? Vienen días en que Dios va a empezar a reprender a su iglesia. Hace un tiempo estudiamos la historia de una iglesia que no era ni tibia, no era ni fría ni caliente, sino que era tibia. Los falsos cristianos son tibios. Y qué feo es tomar un agua tibia. Esa bebida muchas veces la usan para vomitar. Y dice la palabra que Cristo va a vomitar a los tibios, hermanos. Qué fuerte respuesta. Ok. El domingo en la mañana, la pastora Lupita enseñó sobre el perdón. Si no estás dispuesto a perdonar, óyeme bien, hermano, entonces probablemente tú no has experimentado verdaderamente la gracia de Dios. También podría decirse que alguien que no se arrepiente del pecado después de convertirse en cristiano, probablemente no es un cristiano. La humildad de un cristiano no desaparece en la conversión, sino que continúa en la santificación. Todo es un proceso, pero hemos estado viendo fruto en muchos hermanos. Hermanos que se están entregando, hermanos que se conectan con la pastora,
hermanos que están cerca de los pastores para ayudarles. Sigan adelante, sigan sembrando que van a cosechar. A medida que el amor de Cristo aumenta en los creyentes, el oído por el pecado también debe aumentar. Cada vez que nuestra presencia en la iglesia y los hermanos aprendiendo la palabra y admitiendo el pecado es un acto hermoso que Dios valora. Los falsos convertidos, hermanos, odian la confrontación, se cierran y se defienden, o mejor aún, atacan de nuevo para mantener a raya al adversario. Yo he tenido experiencias con creyentes que cuando se les llama la atención se van de la iglesia. He tenido experiencias con cristianos con corazón noble que allí cuando se les llama la atención se humillan y obedecen. ¡Qué hermoso! La conversión de Cristo nos debe de cambiar. No pueden creer que pudieran haber pecado de alguna manera. Los falsos convertidos son orgullosos y no se apropian de los pecados que han cometido. En otras palabras, son ciegos a su pecado. Por supuesto que esto que ocurrió ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, debe de haber abierto los ojos a la iglesia primitiva. La mayoría de las iglesias estarían extasiadas de tener un tipo como Simón proclamando a Cristo y unirse a la iglesia, y tal vez Felipe fue cegado por eso también. Falsas apariencias, mucha personalidad, buena presentación, pero eso no es suficiente. Sin embargo, Simón tuvo todos los motivos equivocados al venir a Cristo, y aunque no fue evidente al principio, sus verdaderas razones surgieron a tiempo. Tener a alguien y que luego se aleje puede ser muy doloroso. Pero cada vez que sucede, podemos estar agradecidos de que Dios ha cambiado nuestros corazones y nos ha dado nueva vida. Creo que cuando los falsos convertidos se alejan, también es más probable que valoremos a los santos experimentados en la iglesia que nos rodean, que han sido tan fieles a seguir a Cristo durante tantos años y que han dicho tal vez miles de veces no al mundo y sea a Cristo. Han dicho sí al Señor. Yo sé, ha sido una palabra fuerte, hermanos, pero era necesaria porque yo quiero hacer la voluntad del Señor. Es importante que tomemos la decisión hoy y para siempre. Si tú todavía no estás seguro de tu conversión, hoy es tiempo, hermano. Hoy es tiempo de humillarnos, de arrepentirnos y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo me equivoqué, yo te fallé, pero ahora quiero tener una, ¿saben cómo se llama eso? Una reconciliación con el Señor. A veces nos hemos peleado entre los matrimonios y qué hermoso es cuando nos reconciliamos, cuando llegamos arrepentidos y nos pedimos perdón. Esta noche yo te quiero invitar, amado hermano, si en algún momento tú te has sentido ofendido por esta palabra, yo te pido que no la tomes como una ofensa. Es Dios hablando al corazón de la iglesia Semilla de Vida. Es Dios poniéndonos como un semáforo amarillo, hermano, para que analicemos cómo ha sido nuestra manera de ser como cristiano. Y probablemente tú no conocías estos aspectos. Si tú no los conocías, hoy los estás conociendo y estás recibiendo una palabra. El Señor está hablando al corazón de la iglesia. Los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Tenemos que arraigarnos con fe a nuestro Dios y estar convencidos de que si Él nos ha llamado, nosotros debemos de obedecer. Yo quiero finalizar orando por ustedes. Si hay alguna persona que haya escuchado este mensaje y todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, yo voy a orar por ti en esta noche. Yo voy a orar también por aquellos que quieran reconciliarse con el Señor. A lo mejor han sido tiempos difíciles, a lo mejor tú no conocías todo lo que yo he hablado, pero esta noche, hermano, tú puedes
tomar la decisión de reconciliarte con el Señor. Yo voy a orar y después la pastora va a estar tomando un tiempo. Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia para pedirte perdón. Tú, el que está oyendo esto, puede orar. Vengo delante de tu presencia para pedirte perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. Yo confieso que Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Yo confieso mi pecado en esta noche y pido perdón al Señor. Perdóname, Señor. Espíritu Santo, ven a vivir a mi alma, ven a vivir a mi espíritu, y que mi nombre esta noche sea escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Yo quiero orar para aquellos que se quieren reconciliar. De la misma manera, Señor, a lo mejor yo no me he entregado como debía de entregarme a ti, pero esta noche te pido perdón por mis pecados, por mis ofensas. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, que si hoy muriera, Señor, yo me quiero ir contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, cree plenamente que tu nombre hoy esta noche fue escrito en el libro de la vida. Y si tú hiciste esta oración de reconciliación, comprométete con el Señor a ser fiel a la palabra y apoyar a los pastores, seguir con esa entera decisión de ser un cristiano lavado con la sangre de Cristo. Voy a darle el tiempo a la pastora para que ella también pueda orar por ustedes. Tomemos un tiempito más. Dios les bendiga. Me retiro de Facebook, pero vamos a quedarnos en Messenger.